reunimos para acercarnos a una de las obras más representativas de la literatura argentina, El Martín Fierro, escrita por José Hernández. Este poema, publicado por primera vez en 1872, no es solamente una historia sobre un gaucho perseguido por la injusticia, sino también el reflejo de una época, de una tierra y de una identidad que estaba naciendo. A través de la voz de Martín Fierro, Hernández nos invita a escuchar el canto de quienes vivían las llanuras, a la libertad del campo y muchas veces al abandono y a la injusticia. Su historia nos habla de lucha, de dignidad, de dolor, pero también de resistencia y esperanza. En este documental recorreremos el contexto histórico, la vida de su autor y el significado profundo de esta obra que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de la cultura argentina. Porque comprender al Martín Fierro es también comprender una parte esencial de nuestra historia y de nuestra identidad. Los invito entonces a iniciar este viaje por la pampa bonaerense, por la palabra y por la memoria de un pueblo que encontró en el canto de un gaucho una de sus voces más profundas. Pero antes de remontarnos de lleno al Martín Fierro, debemos de hacer énfasis en su escritor y la época, ya que allí es donde la epopeya de prosas toman sentido en el libro. José Rafael Hernández, escritor del Martín Fierro, nace el 10 de noviembre de 1834 en Villa Ballester, San Martín. Hernández fue poeta, político, periodista y militar argentino. Pero sin extendernos de más en su vida, es fundamental decir que el Martín Fierro es un guiño a la Confederación Argentina desarrollada durante parte del siglo XIX en Argentina como forma de gobierno. Esto en gran parte resignificaría el pensamiento del mismísimo Martín Fierro, como trama, en donde la mayor parte del libro acusa al gobierno republicano y nuevo de usar a los gauchos como lo que se llamaría carne de cañón, es decir, los mandan a la guerra obligados a pelear contra los indios nativos. ¿Y por qué digo que sus prosas gauchescas son un guiño directo a la Confederación como forma de gobierno? Porque, en simples palabras, poniendo en contexto temporal, social y cultural, la Argentina cambia abruptamente su forma de gobierno después de la batalla de Pavón. La batalla en donde Bartolomé Mitre y los sectores unitarios le ganan la batalla a los confederados, que eran justamente los que sostenían el proyecto confederal últimamente, y por ende el control lo toma Mitre, transformando la Argentina en una especie de copia europea. Pero aquí lo que quiero resaltar es el avance de la frontera militar contra los pueblos indígenas, una vez instalado el nuevo gobierno. Y aquí yace el problema central del Martín Fierro y sus prosas y sus quejas, donde se muestra la vida de un gaucho al que obligan a transformarse en matrero, debido a que lo obligan a alejarse de su familia y matar indios a la fuerza. Pero el término matrero se le adjudica al gaucho perseguido por el Estado a causa de rebelarse y vivir por fuera de la ley. Fierro, antes de tomar esa decisión, sufrió abusos por parte de las autoridades, pasó hambre en el fortín, recibía permanentemente malos tratos por parte de estos. Y a todo esto, para colmo de males, no le pagaron un solo centavo por el servicio prestado. Pero todo se empieza a desencadenar cuando vuelve del fortín a ver a su familia. Él entra y estos no estaban. Y no solo eso, sino que al parecer en su casa no tenía absolutamente nada. Le habían robado todo, o quizás el Estado mismo se lo confiscó. En todo caso es un robo. Diría totalmente convencido que perdió totalmente la cordura. Sufrió el peor declive de su vida.
ya empezamos a ver a un hombre totalmente expulsado de la sociedad, solo, un simple ente errante. Fierro visitaba frecuentemente las pulperías, lo que hoy es un bar de tragos, hasta que un día se cruza con un hombre al cual mata en un duelo a cuchillo. Es a partir de ese mismo momento en que Fierro se considera a sí mismo como matrero, ya que su vida normal ya no solo que no es normal por su soledad y por todo lo que dijimos que le pasó, sino que ahora era un criminal asesino. Y las autoridades no tardarían mucho en agarrarlo si este no se escondía. Pero analicemos, no solo la escena, sino el golpe dramático de fondo que ocasiona toda esta desventuranza de Fierro. Pero en fin, en la ida, o mejor dicho, en la primera parte, el Martín Fierro es obligado a abandonar su familia y a convivir con la impotencia de perder lo más importante que puede tener el hombre, la familia. Y al no tener más nada que perder, Fierro se pierde a sí mismo y se desespera, pero con un claro empujón del sistema hacia él, a la deriva, donde, según Hernández, yacía un estado que expulsaba al interior completo del país. En la última parte de la ida, Fierro es intensamente buscado por la policía, hasta que lo encuentran, y una tropilla de policías quiere detenerlo, pero él, valiente, se enfrenta a todos junto con su cuchillo. Uno de esos policías, más precisamente Cruz, al verlo pelear, lo ve luchar con tanta valentía que se termina uniendo a él. Se pone de su lado y estos dos acaban con la tropilla de policías, derrotándolos a todos estos. Fierro se había ganado un nuevo amigo que lo respetaría, no solo por su valor, sino porque entiende que el sistema lo empujó a su vida de matrero. Cruz y Fierro, obviamente, sabían que no podían volver a sus lugares comunes, por ende, se van juntos hacia el desierto, cruzando la frontera y yéndose a vivir con los mismos indígenas que Fierro alguna vez, obligado, tenía que matar. Fierro abandona la sociedad criolla y su destino queda abierto e incierto. Esta final nuevamente refuerza la idea de que Hernández sostiene una y otra vez que el sistema desecha y expulsa al gaucho hasta dejarlo fuera totalmente de la civilización. La idea de la trama poética de la ida del Martín Fierro muestra cómo un hombre común puede terminar convertido en criminal por culpa del sistema. Más allá de calificarlo como literatura gauchesca, su eje se basa en la queja, el abandono, la marginación y los abusos por parte del gobierno liberal de Mitre y el gobierno centralista hacia el gaucho de ese entonces. Porque en el libro, el gaucho no es ni de lejos considerado una persona, es simplemente un empleado, entre comillas, usado por su estado centralista, muchas veces sin pago, derechos ni justicia. De esta manera y con estas prosas, Hernández reivindica el federalismo y simboliza a los gauchos como población del interior del país que representan el trabajo duro, responsable y libre. Ya en la vuelta del Martín Fierro, después de años de persecución, soledad y violencia en la frontera, el gaucho vuelve, pero el hombre que regresa ya no es el mismo. En el poema de la vuelta, la historia ya no gira solamente alrededor de la injusticia y la queja. Ahora se reconstruye, entre paréntesis, una vida Fierro. Ya no es ese rebelde matrero que vimos en la primera parte. El tiempo, la persecución y el dolor lo han transformado. Después de años de vivir como matrero, Fierro se separa de Cruz en la frontera como por 2 años, y Cruz muere víctima de una enfermedad que también había afectado a varios indios nativos. Por ende, Fierro queda solo de nuevo y obligado a regresar a la sociedad que antes lo había expulsado. Una vez devuelto al campo, Fierro, como quien dice, una pena extraordinaria lo sacude, porque se reencuentra con sus hijos que habían crecido sin él, y cada uno de ellos traía consigo una historia marcada por la pobreza, la explotación de patrones o la violencia, repitiendo estos parte de su propia historia.
Esto no es un detalle menor. Si hablamos en términos más políticos y generales, se podría decir que en estos tiempos, la Argentina del siglo XIX era una sociedad desigual, donde el débil queda a merced del patrón. Sin embargo, la segunda parte introduce algo nuevo, que ya no era la queja de ida, sino que en estos cantos destaca la reflexión. Fierro no canta para denunciar, sino que para enseñar. Ya vemos un hombre no solo resignado, sino que ahora más indiferente a lo que antes denunciaba con fragor. En una de las escenas más recordadas del poema, Fierro reúne a sus hijos y les deja una serie de consejos. Habla de la importancia de la prudencia, del respeto, del trabajo y de la inteligencia para sobrevivir en un mundo injusto. O sea que ya no propone rebeldía absoluta, sino que sabiduría para vivir dentro del mismo sistema que alguna vez lo había expulsado. Este cambio no es casual. Entre la ida y la vuelta también cambió la mirada de su autor Hernández, porque cuando escribió la primera parte, Hernández criticaba duramente las políticas del gobierno centralista de Bartolomé Mitre, pero especialmente con el cambio de modelo de un sistema confederado a uno republicano y liberal. Por lo cual, para Hernández, esas políticas modernas y europeizadoras eran políticas marginales para el gaucho, obligándolos a pelear en la frontera, cosa que realmente sí pasó en la guerra de la Triple Alianza, de Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. En cambio, cuando Hernández escribe La Vuelta del Martín Fierro en 1879, la Argentina ya está entrando en otra etapa, la cual es la consolidación del Estado Nacional, el avance de la frontera y el inicio de una sociedad bastante más organizada, entre paréntesis. Fierro sería el actor que representa las mismas ideas políticas de Hernández, a tal punto de que el mismísimo Hernández podría actuar del Martín Fierro sin ningún guión ni escena preparada. La Vuelta es una lisa y llana invitación a integrarse al nuevo modelo. Fierro ya no representa solamente al rebelde perseguido, ahora representa al hombre que comprende que el mundo cambió y por ende habrá que adaptarse. Entrando en etapa final de este video, la conclusión es simple. Hernández y su personaje Fierro dejan la queja y la protesta de lado para terminar hablando de una convivencia social pacífica con el nuevo sistema. Hernández vio que no hay nada que hacer con el modelo republicano liberal, que ya estaba asentado, y llegó para quedarse. O vives en él o la sociedad y el sistema te expulsan, porque al final la historia del Martín Fierro no es solo una historia de un gaucho perseguido, es la historia de un país que intenta encontrar equilibrio entre la libertad individual y las reglas de vida en comunidad. Y en ese camino, como advierte el propio Fierro, la verdadera sabiduría no está solo en resistir al mundo, sino también en aprender a vivir dentro de él, pero sin perder la dignidad. Fin.